Bueno, queda con nosotros, hermano Alfredo. ¿Tiene apagado el micrófono? Recording in progress. Vamos a ver. Ahora sí. Bien, decía que Dios les bendiga a todos y un saludo para cada uno de ustedes. Gracias. Damos también al hermano Manuel por promover estos estudios de la Biblia a través de este medio. Y gracias también por la invitación que nos hace para que nosotros podamos participar de ellos. Sobre todo damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por concedernos la vida, su protección, porque nos bendice y nos da el privilegio de dar a conocer su palabra en todo lugar que esté a nuestro alcance según tengamos oportunidad. Hoy, hermanos, tomaremos del Evangelio de Lucas el capítulo 3 y los versículos 1 al 6, y de ahí aprovecharemos para tener para nosotros lecciones que nos ayuden en nuestro crecimiento espiritual. Juan vendría a preparar el camino del Señor en el espíritu y poder de Elías. Su mensaje sería tan poderoso que haría volver los corazones de los judíos a Dios, según leímos y estudiamos en Lucas en el capítulo 1, versículos 15 al 22. Y eso, por supuesto, sería de gran gozo para muchos en Israel. Ahora nosotros tomaremos entonces los primeros dos versículos de Lucas capítulo 3 y los leeremos. Así que leamos en Lucas en el capítulo 3 los versículos 1 al 2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisianas tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Esto es lo que nos dice Lucas, capítulo 3, versículo 1 al 2. Lucas nos informa que los acontecimientos que a continuación está por narrar ocurren dentro de una época histórica, por lo cual es muy importante para el escritor ubicar dichos acontecimientos dentro de la historia humana. Lo que Lucas nos dice en su evangelio es sin lugar a dudas verdad. Es una verdad histórica. Realmente lo que Lucas nos escribe sucedió. Notemos primero que no habla de quién tenía el control o el gobierno mundial, al mencionar a Tiberio César como emperador. Eso hace obvio que fue durante la dominación de Roma, es decir, durante el imperio romano. Tiberio César es el segundo emperador de Roma y comenzó a reinar en el año 14 después de Cristo. Así que el año 15 de su gobierno es el año 28 o 29. Fue esta época o en este tiempo en la historia en la que Jesús inicia su ministerio en la tierra. Esto es muy importante porque entonces Lucas nos está definiendo lo que ocurrió verdaderamente en la historia y nos fecha dicho acontecimiento. En su evangelio, Lucas también nos presenta un informe de la situación política judía, así como religiosa. Como vemos en los evangelios, nosotros, estos líderes religiosos y políticos, tuvieron mucho que ver
con Jesús. Es en verdad una época muy peligrosa, es una época violenta y los líderes religiosos y políticos eran crueles y abusivos, eran corruptos. Fue bajo el dominio humano injusto y abusivo que el Dios del cielo trae esperanza a los hombres en la tierra que buscan un reino de paz y justicia. Y de esa manera se introduce dentro de la historia humana las buenas nuevas del reino de Dios anunciadas por Jesús. Tanto Juan el Bautista como Jesús hablaron de un reino, el reino de Dios. Fue de este reino que profetizó también Daniel en el libro de Daniel, en el capítulo 2, en el versículo 44, el cual, según nos dice Daniel, dicho reino sería establecido durante el tiempo del cuarto imperio o reino mundial. Esto es el romano. Dice Daniel 2:44 de la siguiente manera: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ese reino es el reino de Cristo. No sería establecido por medio de derrocar a los poderes políticos con violencia, armas y tácticas terrenales. Sería un reino espiritual, no de este mundo, como el Señor Jesús expresó en Juan capítulo 18, versículo 36, que dice: respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Eso es lo que dice Jesús según Juan 18:36. A medida de que nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de la naturaleza de ese reino que ya ha sido establecido y que estas palabras de Jesús respecto a su reino se hacen una realidad. Los que forman parte de este reino no se amotinan contra los gobernantes de este mundo, ni hay bienaventuranza para los que tal hacen. Los bienaventurados son los que, como Juan el Bautizador y los apóstoles, sufren persecución por causa del rey. Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Son las palabras de Jesús registradas en Mateo en el capítulo 5, versículo 11 y 12. Así que en esta época peligrosa, el reino de Dios es anunciado y establecido. La misión de Juan el Bautizador. Vamos a leer ahora en Lucas capítulo 3, versículo 2 al 6. El texto dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor,
enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Leímos Lucas capítulo 3, versículo 2 al 6. Estos versículos describen el comienzo del Evangelio de Cristo y comenzó con la predicación de Juan el Bautista o Juan el Bautizador, tal y como aprendemos en los versículos 3, en los versículos 2 al 3. Los judíos nunca pudieron decir o nunca podrán decir que cuando el Mesías vino, lo hizo sin que se notara o sin preparación. Por su misericordia, envió a un potente precursor delante de él, por medio de cuyo ministerio se despertó a toda la nación. Lucas nos informa que la misión que Dios le manda a Juan, hijo de Zacarías, es un cumplimiento de las profecías. Por ello cita el pasaje del profeta Isaías, y la cita es Isaías 40, 3 al 5. La misión de Juan era muy importante, pues no solo prepararía al pueblo judío para el Señor, sino que además de eso, introduciría el reino de Dios a los judíos. Juan decía a las multitudes que acudían a él: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículo 2. Juan, el hijo de Zacarías, iba delante del Señor como profeta de Dios. De él, Jesús dijo a los judíos: mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Jesús afirma que Juan es un profeta de Dios. Jesús preguntó también a los líderes judíos acerca del bautismo de Juan, cuando les dijo: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Lucas capítulo 7, versículo 29 y 30 explica que el bautismo de Juan era según los designios de Dios. Estos pasajes que acabamos de leer nos informan que realmente Jesús aceptaba a Juan como un profeta enviado por Dios. Nos explica, nos dice, nos informa que entonces Juan el Bautizador era uno enviado de Dios conforme a las profecías como profeta para anunciar las buenas nuevas al pueblo judío. Les invito, hermanos, a ver más sobre la obra de Juan el Bautizador en los videos que están en el canal de YouTube del hermano Manuel sobre Mateo y Marcos. Él puede compartir también estos enlaces. Quiero concluir con esto. Dos cosas nosotros podemos aprender de estos versículos que hemos estudiado o que hemos leído. Hemos aprendido que la época en la cual el evangelio de Dios empieza a ser anunciado es una época difícil, llena de maldad, de injusticia tanto política como religiosa. Así aprendemos que lo más importante en verdad es la predicación del evangelio, porque trae paz, justicia y salvación eterna. El pecado es el peor enemigo del hombre. El pecado es lo peor que nos ha pasado como seres humanos. El pecado trae como paga muerte, muerte eterna, condenación eterna. Es lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 6:23. Así que no hay cosa más importante en medio de las dificultades
en medio de los problemas, en medio de la corrupción, que predicar el evangelio que trae salvación. En segundo lugar, podemos destacar la misión que Dios le encomendó a Juan, el hijo de Zacarías. Como ya hemos notado, era una época de maldad e injusticia, con gobernantes y políticos y religiosos, líderes religiosos crueles, faltos de amor y de temor a Dios. Pero Juan, pero Juan el Bautizador no le importa eso. Como podemos aprender a leer de Lucas, él no le importaba más que cumplir con la misión que Dios le había mandado. Era una misión difícil, en una época difícil, pero Juan habló el mensaje de Dios, se comprometió con ese mensaje y a pesar de todo lo que él sufrió, no lo cambió, no lo modificó, no lo hizo más aceptable a sus oyentes y dirigió, lo más importante es que él dirigió las almas a Jesús, el Cristo, Señor y único Salvador del mundo. Nosotros hagamos eso y haremos bien, porque al hacer eso, estamos haciendo la voluntad de Dios, lo que a Él le agrada. No lo hacemos por obligación, como Juan el Bautizador, como Jesús, sino porque amamos a Dios. Hermanos, gracias por su atención. Esto era lo que en esta ocasión había preparado para ustedes de manera, nosotros podemos seguir leyendo este evangelio y esta es la primera parte de una lección que vamos a realizar acerca del trabajo, acerca de la obra de Juan. Que el Señor los bendiga.